Queremos dar la bienvenida al líder del movimiento Avanza, exministro de Industrias, expresidente del Consejo Directivo del IES, economista Ramiro González. Lo invitamos para abordar, conocer su punto de vista sobre un tema que no deja de preocupar. Se habló el año 2014, que era un año de crisis, el 2015, crisis económica. Uno de los insumos, la caída del precio del petróleo en el mercado internacional. Pero hay otros ingredientes en lo político, en lo económico y en lo social. Por ejemplo, la presentación de los proyectos, el uno urgente en materia económica de reforma que aumente el impuesto a la herencia y el otro reforma al COTAD que aumente el impuesto a la plusvalía. Los dos proyectos fueron retirados temporalmente y el Ejecutivo ha reiterado este fin de semana que va a abrir un amplio diálogo y que en 3 meses se evaluaría para insistir, luego de que la gente entienda el contenido desde el punto de vista oficial, entiende el contenido de estos proyectos. Economista Ramiro González, bienvenido. ¿Cómo ve ahora la situación del país? Buen día. Buenos días, un saludo cordial a los amigos oyentes. Miguel, muchas gracias por la invitación. Con preocupación, nosotros vemos con preocupación el momento en que está pasando el país, sobre todo por estos niveles de encrispamiento que está la sociedad ecuatoriana y que no se está viendo los problemas de fondo, no se está legislando para tratar de mejorar la situación económica, sino que estamos yendo en sentido contrario. Mi preocupación, Miguel, va porque la situación económica del país no es de las mejores. Yo creo que todo el esfuerzo que se hizo para hacer esa asociatividad público-privada como requisito sine qua non para que el Ecuador salga adelante se ha ido cayendo y obviamente eso hace daño a la economía. Las dos leyes que se han presentado y otras más como la del 40% del IES, lo de Galápagos, etcétera, no va en esa línea de dar tranquilidad al país y menos al inversionista. El propio gerente del Banco Central nos manifestó hace 15 días de que la economía ya no iba a crecer al 3.8% como estaba presupuestado, sino al 1.9%. Antes justamente de estas medidas. Con estas medidas, analistas económicos e incluso organismos internacionales han planteado que la economía crecerá entre 1 y 1.5%. Incluso otros dicen que será menos de 1%. Y eso obviamente significa desempleo, significa cierre de fábricas, etcétera, etcétera. Entonces, realmente este mecanismo de las herencias, esta ley de las herencias, no va en el sentido correcto de dar seguridad al inversionista para que pueda hacerlo. El modelo de crecimiento basado en el gasto público se agotó, ya no da más, ya no puede generar más empleo, ha paralizado la obra pública, etcétera, y obviamente lo que se espera es que el sector privado, una vez que ha acumulado, una vez que le ha ido bien en estos 8 años y una vez que el Estado hizo carreteras, puentes, aeropuertos, hidroeléctricas, mejoró la educación, se supone que ahora le tocaba al sector privado invertir para generar todos esos fuentes de empleo que el sector público no lo puede hacer. Economista Ramiro González, usted fue uno de los que liderara diálogo con el sector productivo ecuatoriano. ¿Cuántas empresas visitó como ministro de Industrias? Sin embargo, hoy el sector privado, el sector empresarial, el sector industrial, casi en su totalidad, incluso la pequeña industria, la pequeña artesanía, ha cuestionado severamente estos dos proyectos de aumento a la ley de herencia y de plusvalía. ¿Cómo cambiar la matriz productiva en estas condiciones si hay casi una suspensión de la inversión del sector privado? Yo he visto con preocupación la posición ya drástica también del sector privado, de que ya no quieren dialogar porque ya no están confiando en el tema, y eso me parece peligroso. Yo sí quiero hacer un llamado a que se insista, porque independientemente del gobierno de turno, es la economía en su conjunto la que puede sufrir y obviamente el pueblo ecuatoriano. Entonces, yo creo que hay que tomarle la palabra del diálogo al presidente. Yo quiero quedarme con el presidente de la noche del lunes de la semana anterior. No el de la mañana. No el de la mañana, sino el de la noche, en el que estuvo reflexivo, el que llamó al diálogo, en el que retiró los proyectos, porque oyó el clamor popular, oyó el grito de la ciudadanía
que Miguel, yo creo que es inédito porque antes fuimos protagonistas incluso de algunas manifestaciones, pero básicamente se daban solo en Quito. Ahora ha sido en muchas ciudades del país que han marchado para decir no a este tipo de leyes. Y me temo que también los asambleístas del país ya comenzaron a sentir en territorio el rechazo a su posición de no dialogar, de no debatir los proyectos en la asamblea. Desafortunadamente la asamblea, que normalmente en los países es el desfogue de la sociedad mediante la cual se debate, se llama a los grupos que están opuestos a favor de una ley, desafortunadamente eso no se da. Y entonces obviamente la gente busca la calle para protestar. Y ahí obviamente ya las consecuencias son impredecibles. Entonces, Miguel, yo creo que hay que quedarnos con esto del diálogo, de que podamos trabajar, porque realmente, vea, hoy día hay otra noticia a propósito de la ley de plusvalía. El propio Banco Central manifiesta que habrá crecimiento cero de la construcción. Es decir, no se están generando nuevos proyectos, no habrá más mano de obra para carpinteros, para vidrieros, para la gente de plomería, para arquitectos, ingenieros, la persona que lleva la comida a los trabajadores en la construcción. Es decir, no se ha pensado en eso, que la construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía y que más mano de obra genera, sobre todo mano de obra no calificada. Y eso obviamente nos preocupa mucho, porque eso sí es una bola de nieve. Se baja el desempleo, baja la demanda, comienzan a cerrar fábricas, comienzan a botar empleados y esto sigue para fuera. Entonces, Miguel, la situación es realmente de preocupación y nosotros como Avanza vemos con mucha preocupación la situación del país. Economista González, ¿qué debiera pasar con estos dos proyectos? Porque desde el sector de la empresarial también se ha dicho perfecto el diálogo, pero no sobre la base de esos dos proyectos que los consideran atentatorios contra el sector productivo. Yo creo que hay que retirar esos proyectos. ¿Definitivamente? Sí, yo creo que el primero, por ejemplo, el de las herencias, si es que en la actual ley hay alguna puertita por donde se están evadiendo impuestos, bueno, cerrémosla, modifiquemos esa ley, cerrémosla y listo, y no hay ningún problema. Y si el SRI tiene identificado a esta familia o empresa que dice que ha heredado 200 millones y no ha pagado nada, bueno, que le cobren si ya la tienen identificada. Entonces, yo creo que por ahí, con una reforma a la actual ley se podría saltar este tema. Y en la segunda, en la ley de plusvalía, yo sí creo que hay que retirarla porque, como digo, en este momento todavía es donde más se necesita inversión en la construcción y esto va en sentido contrario. Lo otro, Miguel, yo creo que los agentes económicos reaccionan positivamente ante incentivos, no ante golpes. Yo comparto con el presidente de la República de que necesitamos un mercado de valores importante para que el ahorro vaya hacia las empresas y se capitalicen, que las empresas familiares pongan acciones en la bolsa de valores. Eso es correcto, pero yo creo que es mejor con incentivos. Por ejemplo, decirles vamos a dar 2-3 años de exoneración de impuesto a la renta para aquellas empresas familiares que quieran abrir en bolsa sus acciones y que puedan adquirir el paquete accionario a otras personas. Eso se ha hecho en muchos países y ha dado buenos resultados. La verdad es que yo creo que con esta ley, lejos de que los empresarios familiares cedan sus acciones, se van a aferrar más. Entonces, yo creo que hay que más bien trabajar en ese campo de dar incentivo a las empresas familiares para que abran sus capitales, porque eso es normal, esa es la evolución normal de las empresas, ¿no es cierto? Así que yo creo que esa es nuestra posición, de realmente que ojalá el presidente de la República los retire y no los vuelva a presentar, porque el retiro puede ser temporal, pero también la disminución de la protesta también puede ser temporal y vuelva a generarse descontento en la ciudadanía. Entonces, ya mucha gente habla antes y después del Papa, que después del Papa volverán las cosas. Entonces, esto no nos ayuda en nada.
porque realmente la incertidumbre, como dijo la ministra Celi en una entrevista en Diario El Comercio, la incertidumbre es lo peor que le puede pasar a este momento a la economía, lo peor. Ella leía muy preocupada por este tema, porque realmente al último Consejo Consultivo Empresarial ya no fueron las cámaras, ya no fueron los agentes económicos principales, y eso obviamente para una ministra de la producción debe ser muy preocupante. Economista Ramiro González, ya el impuesto a la herencia que fue incrementado y que es del 35% aproximadamente, ya no es alto frente a un hecho que se repite también desde el sector oficial, castiga solo al 2%. Incluso si ese fuera el escenario, el 2% de 15 millones de ecuatorianos son 300.000 personas, que a lo mejor gran parte de ello ha generado impuestos, los que han pagado. Los que no han pagado tiene que caerle con todo rigor el SRI, claro. Pero los que han pagado, los que han generado empleo, miles de plazas de trabajo, ¿no castiga eso también? Por supuesto que sí, Miguel. Yo creo que el desempleo se viene, el desempleo con estas medidas obviamente va a generar, lejos de haber querido hacer una redistribución, va a haber una pérdida del bienestar de los ciudadanos de más bajos recursos, que son los que trabajan el día a día. Entonces, yo creo que más bien deberíamos, por ejemplo, si el señor presidente de la República este momento manda una ley al Congreso, a la Asamblea, para dinamizar un poco el crédito que se ha paralizado en el sector privado, incluso en el público, no hay líneas de crédito, y eso hace que la economía se paralice. Entonces, si hay en ese sentido una ley, nosotros apoyaremos sin ningún problema, porque realmente nos preocupa que la economía vaya de tumbo en tumbo, y eso no nos favorezca en absoluto. ¿Cuál es la posición hoy del movimiento Avanza frente a una realidad que nos deja de preocupar y que, por cierto, por la visita del Papa de alguna manera se va a atenuar? Bueno, como digo, ojalá la visita del Papa nos haga reflexionar a todos. Hay una hermosa frase del Papa que dice: no hay paz sin diálogo. Y yo creo que eso debe hacernos reflexionar, porque es muy corta pero muy profunda. Si no dialogamos, esto se va a ir cada día más poniendo más difícil. Entonces nosotros sugerimos que se dialogue, que nos sentemos en la mesa los actores sociales y políticos a dialogar sobre qué queremos hacer con el país este momento. Porque a estas alturas decir qué tipo de economía queremos, yo creo que es medio complejo, porque esto está incluso en la Constitución marcada y no hay cómo cambiarla, ¿no es cierto?, por más popularidad que se tenga. Ahí se establece la propiedad privada, la propiedad mixta, la propiedad pública, la cooperativa. Esas son las formas de administrar una economía. Así que si es que queremos cambiar eso, entonces hay que cambiar la Constitución también. Economista Ramiro González, y si viene el diálogo, lo cual es deseable y loable, pero se mantienen las posiciones, por ejemplo, la idea del Ejecutivo es que la gente entienda estos dos proyectos y que luego se volverá a insistir en 3 meses. Es decir, un diálogo que al final impondría la propuesta del Ejecutivo. No sé, habría que ver en qué forma se la modifica la ley, etcétera, porque claro, si se baja las penalizaciones en cuanto a la herencia, si se cambia el sentido de la ley de plusvalía, de pronto se la acepta, pero tal como está la cosa, yo creo que es imposible que la ciudadanía lo acepte. Yo no creo que vaya a haber un retro en cuanto a esto, porque el tema de la herencia es un tema también no solo presente de lo que tienes, sino de lo que aspiras tener, ¿no? Un joven que dice, ¿para qué me voy a comprar una casa? ¿Para qué voy a ahorrar? O si me va bien en un negocio y desde ahora tengo que estar ahorrando para que el Estado se lleve el 30, el 20, lo que sea de impuestos. Entonces no hay ese incentivo. Entonces, además, yo creo que el tema de decir que es que cuando se hace una obra pública se da valor a un bien. Sí, pero la obra pública se hace con los impuestos que pagamos todos los años.
No es que la plata viene de un señor que se llama Estado y que él es el dueño de la plata, no, es nuestro dinero. Además no se está pagando mejoras, no se está pagando impuestos prediales, se está pagando impuesto a la renta, se está pagando todos los impuestos que tenemos y que ahora es muy difícil evadirlos en el Ecuador. Entonces todos estamos pagando y con eso se hacen las obras públicas que le dan valor a los bienes como en todas partes del mundo. Adicionalmente, yo no creo que en el Ecuador el tema de la explosión de precios en la vivienda sea tan grave como para decir que se tenga que poner una ley de esas. Ciudades paralelas como la de Quito, como la de Lima y Bogotá, el método de la construcción en sectores similares está casi al doble. Entonces no hay motivo de alarma en el país todavía como para decir ha habido una explosión de precios. No es así. Hay que ver en Colombia, usted ya encuentra sitios de a $6,000 el metro y lo mismo en Lima. Aquí en el Ecuador, $2,500 lo más caro. Entonces, tampoco es que por ahí va el tema de que sea sobredimensionado, o sea, los precios han crecido de una manera desorbitada. No es así. Así que yo espero que obviamente no se retomen estos temas y que den tranquilidad más bien a los pequeños productores, a los medianos, a los artesanos, a los grandes productores, a que se va a respetar esto y que más bien invitarlos a que inviertan y que se comience a generar nuevos puestos de trabajo, porque si el Estado no genera puestos de trabajo, si la construcción va a crecer a cero, si otros sectores, si no hay crédito para otros sectores, entonces realmente el desempleo va a ser muy, muy grave y uno de las reivindicaciones de este gobierno en los 8 años era haber bajado la tasa de desempleo. Pero si esto crece, va a acabar su gobierno con índices de desempleo igual a lo que recogió. Entonces todo el trabajo realizado se va a ver perdido. Igual otros indicadores como la inflación que ya está en 4,50% la anualizada. Claro, es que eso es parte. Mire, como yo digo, si hay oferta, los precios se mantienen o bajan. En el tema de la construcción, si hay esta paralización y la gente quiere comprar bienes, obviamente, si no hay oferta, los precios de las viviendas van a comenzar a subir y ahí se ha generado el efecto contrario de lo que se quería, bajar los precios en la construcción. Entonces, yo creo que por ningún lado este proyecto es bueno, el de la plusvalía, así que yo aspiro a que no se lo vuelva a tratar en la Asamblea, porque esto va a nuevamente a exacerbar los ánimos de los ecuatorianos. Ahora, mientras esto ocurre con estos dos proyectos, paralelamente en lo político, en la Asamblea, se procesa durante 2015 las enmiendas constitucionales. ¿Qué piensa Ramiro González frente a este hecho? Porque hemos escuchado voces que también la ciudadanía plantearía más adelante el desafío a la Asamblea Nacional que se opte por una de las opciones constitucionales que se ha venido reclamando sin éxito, como es la convocatoria a una consulta popular. Bueno, esos son mecanismos que están establecidos en la propia Constitución, pero que desafortunadamente no han tenido éxito. Incluso el señor presidente de la República desafió a que se haga una consulta para la terminación de su mandato. Y eso no creo que vaya en el sentido correcto de darle tranquilidad al país, porque algún sector ya más formal puede tomar en serio este tema y tener un año de inestabilidad, porque para hacer una consulta de estas no es que se la hace mañana. Hay que calificar el tema, tiene 6 meses para recoger firmas. Viene la campaña. Es decir, vamos a estar 2 años en campaña y la economía. Entonces tampoco es responsable plantear un tema de esa naturaleza, toda vez que una consulta se la podrá hacer, si es que se lo hace bien y a paso rápido, en mayo del próximo año, cuando ya estemos con candidatos a la presidencia de la República. Entonces, no creo que para la economía sea justo que estemos 2 años en una campaña y de incertidumbres, sobre todo con estos antecedentes de que el precio del petróleo no se va a mejorar. Todo el mundo dice que se mantendrá el precio de alrededor de los $50-$60, ¿no? La Federal Reserve de los Estados Unidos va a subir incluso la tasa de interés, que también eso es perjudicial para la economía ecuatoriana. Entonces, más bien, lejos de generar este tipo de cosas en este momento, lo que debemos hacer es ver a toda costa de que hayan proyectos de inversión para el país en sectores que el sector privado pueda invertir. Miren, el sector hidroeléctrico, por ejemplo, solo hemos
utilizado el 10% de nuestra capacidad hídrica. Entonces tenemos ahí cualquier cantidad para que iniciativa privada pueda generar más energía eléctrica en el país sin ningún problema. Lo mismo en la construcción, el tema de carreteras, se tiene diseñado ya las grandes autopistas, ¿no es cierto? Darle al sector privado que pongan, que se financien con peajes, ya que el resto de ciudadanos podemos circular si es que no queremos pagar un peaje por las buenas carreteras que existen en este momento. Entonces, yo creo que hay muchas alternativas si es que realmente se quiere generar un tipo de esto. Ahora, si vamos a generar vivienda popular, pero si los niveles de desempleo caen, ¿quién demanda esas casas? Entonces, eso tenemos que reflexionarlo, porque realmente tal parece que no se hizo un análisis muy profundo sobre las consecuencias de estas leyes. ¿Qué debe pasar con las enmiendas constitucionales y la reelección en la que se ha empeñado el sector oficialista? Bueno, nosotros desde un inicio, incluso estando yo dentro del gobierno, dijimos que no estábamos de acuerdo con la reelección indefinida. Nuestros asambleístas así lo han manifestado en diferentes medios de comunicación, así que eso se mantendrá, Avanza mantendrá esa misma línea. Pero bueno, nosotros somos 5 votos, obviamente, y ellos son 99 en este momento, pero yo creo que me temo que tampoco eso también puede generar un factor de disociación mucho mayor a finalizar de año. Porque el planteamiento decía el secretario en una entrevista de planificación, Pavel Muñoz, en declaración al Comercio este fin de semana, si es que se va a dialogar, se va a abrir el análisis con estos dos proyectos de ley, pero en el tema de la oposición y la parte política nos vemos del 2017. Bueno, yo creo que eso es lo correcto, ¿no? Si es que ellos tienen mayoría y van a ir, bueno, hay que ir a las elecciones y ver qué dice el pueblo ecuatoriano de todo esto, ¿no? ¿Pero con las reglas actuales o con las reglas que se pretende aprobar? Bueno, lo ideal fuera con las reglas actuales, pero si no, igual yo creo que la ciudadanía tiene que organizarse para ver si está de acuerdo o no con este tipo de medidas, y eso lo expresará en las urnas. Entonces yo creo que todavía se está sobrevalorando la presencia política del señor presidente de la República. Él es un gran líder, pero obviamente por este tipo de cosas ha tenido desgastes. Yo no creo que sea la misma situación del 2006-2007 frente a la de actualmente en el 2015. Bien, muchas gracias al economista Ramiro González, líder del Movimiento Avanza y exministro de Industrias, economista Ramiro González. Muy amable. Muchas gracias, Miguel.